nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Glorifícate, Señor, como decíamos en el canto. Mateo capítulo 19, versículos 27 al 30. Dice así la escritura. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dice el 30, pero muchos primeros serán postreros. Otra versión dice, serán últimos. Y los últimos serán primeros. Otra vez, pero muchos primeros serán postreros. ¿Qué es lo postrero? Lo último. Muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y este pasaje habla de entrar al milenio, de entrar en la regeneración cuando Él se siente en el trono. Trae una bendición tan poderosa, pero hay muchos temas que sacar de aquí, pero el día de hoy vamos a hablar así, la bendición de los postreros, la bendición de los últimos, porque normalmente la gente siempre quiere ser primero, quiere ser el number one, ¿verdad que sí? Quiere ser el número uno, el que llega primero, el primero en ser bendecido, el primero en que lo nombren, el primero. Está bien, ser primero es una ventaja, como el primogénito tiene una ventaja, pero ser primero no determina en definitiva el tener o llevarse la mayor bendición. Ahora, ser postrero, quiero que se entienda esto porque vamos a manejar la palabra. Postrero es ser el último. Ser postrero es una condición que puede ser una desventaja en algunos aspectos, pero no determina en definitiva el ser menos bendecidos que aquellos que son antes que él. Cuando decimos postreros, estamos hablando, vamos a manejar algunos personajes que nacieron al último. Una cosa es el que nació primogénito y luego vienen las otras, la marimbita y el cochito, que dicen aquí. El último es el postrero. Pero la Biblia habla de ser los postreros o ser los últimos, no solo en el último que nació, sino el último en importancia. Entonces, muchas veces no importa o no es lo relevante realmente para Dios si usted es el más importante o el último en importancia. Dios tiene una bendición para cada uno de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para recibir las bendiciones siendo postreros, la Biblia dice que debemos hacer algo. Dice Marcos capítulo 9, versos 34 y 35, dice, pero ellos, guardando silencio porque en el camino habían discutido entre sí, los discípulos, discutían quién de ellos era el mayor, el más grande, el más importante. Sentándose el Señor, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, ¿cuántos, con todo el corazón y delante de Dios, cuántos anhelan ser el primero? 1, 2, 3, 4. Sí, sí anhela usted estar con el Señor primero o no.
Entonces dice, si alguno desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. El rema es hacerte, o sea, que tú mismo, hacerte último te hace ser primero. No que te hagan último, que tú te hagas último, te hace ser el primero. Hacerte servidor de todos te hace ser primero. No servidor de muchos, o no solo es el espíritu servicial de, es muy amable, no, de todos te pone en un lugar. ¿Por qué cree que, entre otras cosas, por ejemplo, un pastor tiene que servirle a todos? Como le enseñé en alguna ocasión, por ejemplo, yo, por la gracia y pura misericordia, no porque yo merezca nada, pero por esa misericordia soy siervo de Dios. No soy siervo de ustedes. El pastor no es siervo de la iglesia, es siervo del Señor, pero les sirvo a todos ustedes. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerse humilde, hacerse el último. ¿Cuántos les gustaría ser postreros? Levante su mano. Porque primero ya levantamos nuestra mano. Ahora, ¿cuántos les gustaría ser postreros? 1, 2, 3, poquitos menos. ¿Nosotros les gustaría ser de los del medio? No levantaron su mano que ser primero ni ser postrero, les gustaría ser. Mire, es que ser postrero, a veces dicen no, porque el Señor está siempre con los primeros. Lea Isaías 41, verso 4. Dice, ¿quién lo ha hecho y lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio. Yo, dice el Señor, yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy. ¿Sabe qué le está diciendo? No importa si usted aquí no es el primero. No importa si en su casa desde pequeño no le dieron el lugar del más importante. No importa si en la escuela usted no fue el más destacado. No importa si en donde trabaja, no, como que hay algunos menosprecios. No importa si lo relegan y lo tienen por ahí en un rinconcito y lo tienen al último. Yo estoy con los últimos. Yo estoy con los postreros, dice el Señor. Dele alabanza al Dios bendito de la gloria. Él está también con los que se hacen últimos. Bueno, vamos a verlo. Miren, quise hacer una introducción muy rápida, 8 minutos. Creo que es mi récord. Vamos a ver si nos da tiempo. Los 7 postreros que son mayormente bendecidos que los primeros. 7 postreros que son más bendecidos que los primeros. Entremos después. Número 1. Bueno, le leo el verso. Es Primera de Crónicas 26:10. El verso dice así. También Osa, uno de los hijos de Merari, tuvo hijos. Simri, el primero, aunque no era el primogénito. Su padre lo hizo primogénito. O sea que este fulano Osa tuvo varios hijitos. Y uno de ellos se llamó Simri y era el ultimito. Pero él agarró y dijo, pues así será. Hay otro. No, yo te hago primero. Te hago primogénito. Entonces, primero que vamos a ver es los nacidos postreros. Vamos a ver varios, pero es un solo punto. Primeros postreros que son más bendecidos, los nacidos postreros. Va. Ahí van los personajes. 2, 3 personajes, pero que Dios nos ayude. Génesis 25, verso 25 también. Salió el primero, rojizo. Ya sabe usted de quién estoy hablando. ¿De quién? Esaú.
Él era colorado, pues, pelirrojo. Salió el primero rojizo, todo velludo como una pelliza, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano, con una mano asida, agarrada al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los muchachitos. Entonces, el primer postrero que vemos hoy, ¿quién es? Ah, Esaú nació primero. ¿Quién es el postrero? Jacob. Jacob era el postrero, es el que nació después. La bendición normalmente le debería corresponder al que nació primero, al primogénito, a Esaú. Pregunto yo, usted que conoce la Biblia, ¿le quedó a Esaú la bendición de la primogenitura? Sino que su padre, Isaac, que es el que podía dar la bendición, hizo primogénito a Jacob. Dicen en la historia esta que cuando, usted sabe, lo primero que hizo Jacob, porque él quería ser primero, pero era postrero. Él quería la bendición de ser primero. Y entonces cuando tuvo la oportunidad, compró la primogenitura por un plato de lentejas, por un platillo, por un caldo, un potaje. Esaú dijo, menospreciando eso, dijo, a mí qué me importa ser primero, ser postrero, me da igual, dijo Esaú. Así son los de Esaú, me da lo mismo. ¿Y para qué quiero? Estoy muriendo de hambre. Échame el plato de lentejas y agárrate la primogenitura. Júralo, lo juro, dijo, sale, que Dios te oiga. Órale, pues. Y cuando llegó el tiempo, entonces Isaac ya estaba ciego y pensó que se iba a morir. Y dijo, que venga mi hijo, el primogénito, y entre, me dé de comer, que vaya a cazar, él sabe cazar animalitos, me prepare una buena comida y me dé de comer. Cuando yo coma, yo lo bese, entonces lo voy a bendecir. Y entró Jacob, usted sabe, porque la mamá estaba parando la oreja y Jacob, míralo, tu papá va a bendecir al primogénito y quiere un animal, hay que ir a cazar. Ahorita voy a cazar, pues si no sabes hacer nada, le dijo. Ahorita del corral aquí agarramos 2 cabritos y yo los hago barbacoa, como le gusta a tu papá, y tú entras. Y entró Jacob. Entró, pero no entró nada más como porque sí, sino que él tenía un derecho de entrar. El derecho de entrar es que su hermano ya le había vendido la primogenitura. Engañó a su papá, pero él ya tenía un derecho. A final de cuentas, dice la escritura que Isaac bendijo a Jacob. Le dijo, tú vas a tener las bendiciones de la primogenitura. Vas a ser mayor que tu hermano. Tu hermano, todos se van a postrar delante de ti. El cielo se abra, te bendiga. Cuando Esaú llegó para pedirle, papá, dame la bendición, su papá le dijo, ya no, ya se la di a tu hermano, dice Génesis 27:35. Y él respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, ya me suplantó 2 veces y me quitó mi progenitura y ahora me ha quitado también mi bendición. Entonces veamos, el primer postrero es el que se llevó la bendición. ¿Pero por qué? ¿Por engañador? ¿Por qué? ¿Porque le vendieron la primogenitura? Hay una razón que es más de fondo por lo cual Jacob fue bendecido. Jacob nació después. Jacob era el último. A Jacob, mire, a Jacob no le iba a tocar nada. Le iba a tocar una su porcioncita, como quien dice, lo voy a aterrizar en planos de acá de nosotros. Si usted es Jacob, lo que le iban a dar nada más, lo que la vida le iba a dar, es solo para vivir. Gloria a Dios. Pero no le iba a dar más. Es decir, sin prosperidad, sin llegar realmente a ser alguien, a tener un nombre, estar nombre,
sin llegar a tener un nombre, sin llegar a ser alguien usado por el Señor, no, sino que alguien iba así a ser, pero del común, nada más le iban a dar su pipirincito siempre y a pasar desapercibido toda la vida. Y hay quien dice, pues no estoy buscando fama, no, no es eso, sino a realizar el objetivo que Dios quiere. O no me diga, mire, a ver, seamos honestos pues, porque no se trata de estar ambicionando nada, pero seamos honestos. ¿Quiere usted ser como aquel del apellido Delmon, ¿verdad? Del montón? ¿O, o quiere usted que Dios lo levante? No usted, sino que sea el Señor que lo levante, que lo bendiga en las tres áreas. En lo espiritual, ¿quiere ser Delmon o quiere ser alguien que Dios les dé palabra? ¿Alguien recibe esto? Revelación, que le dé profecía, que le dé interpretaciones, que le dé sabiduría. Sí, lo anhelamos o no lo anhelamos. Señor, danos de ti tu llenura en el alma, en lo almático, no solo en lo espiritual, en lo almático. ¿Qué anhelamos ser? Delmon, es decir, alguien que vive con su familia, pero toda la vida va a ser así como monótono. Familia, hasta que se muere y qué, no, pues ahí vivía nada más porque respiraba, pero, o sea, siempre nada más, por ejemplo, el hombre estaba, trabajaba, ganaba, regañaba y ya. Nunca hizo nada, nunca destacó con la familia en mostrarle su amor, en esforzarse, en ser alguien. No, en lo material también Delmon, toda la vida, pues como sea, lo vamos pasando. O quiere que Dios lo bendiga. Si quiere, Jacob iba a ser Delmon. Pero él dijo, no, yo por qué voy a ser así. Entonces él luchó por ser el primero y lo logró. Pero lo que le quiero compartir es que esa bendición que le vino a Jacob, no es realmente porque él solo estuviera atrás de la bendición, sino porque el Señor había escogido a Jacob para bendecirlo. Dice la carta a los Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9, versos 11 en adelante. Dice, porque cuando aún los mellizos, ¿quiénes son los mellizos? Esaú y Jacob. Cuando aún los mellizos no habían nacido, fíjense, venían en el vientre todavía, y no habían hecho nada, ni bueno ni malo. Están en el vientre de la mamá. Pero para que el propósito de Dios, conforme a su elección, es decir, que Dios elige, Dios escoge. No es el que el papá o el que la mamá quiera, Dios elige. Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras. Por eso es que Jacob hiciera algo para merecerlo, sino por aquel que llama. Entonces se le dijo a ella, a la mamá, cuando ella fue a consultar, porque dice la escritura que era una gran pancita que tenía la Rebeca, la mamá, y ella no sabía que tenía mellizos. En aquel tiempo no había ultrasonido como hoy, sino que se le movía de repente por acá y luego por acá y decía, ¿será que será karateca de esos que se abren así? ¡Pah! No, es que habían dos. ¡Pah! ¡Pah! Y entonces ella fue a consultar, se sentía mal y fue a consultar y le dieron, está en Génesis esta palabra, y le dijeron, dos naciones vienen en tu vientre, dos pueblos saldrán de ti, pero el mayor, ¿quién era el mayor? El mayor servirá al menor, tal como está escrito, verso 13, y ahí ya está escrito en Malaquías. Dijo el Señor, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. A ver, espérame tantito. ¿Cómo está el asunto? Lo que está declarando Romanos es, Jacob vino a ser el bendecido
no porque Jacob hiciera algo. No es porque que Jacob fue muy vivo y vendió su potaje de lentejas. No es porque fue más vivo y metió los chivitos ahí con su papá para que lo besara. No, no. Dice, sin que ellos hubieran hecho nada, pues aún venían en el vientre. No habían hecho nada, ni bueno ni malo, pero por la elección de Dios. Por favor, dígale que está cerquita de usted, Dios te eligió. Dígale, Dios te escogió. Dios puso su mirada en ti. Oiga, hermano, por la elección de Dios, el Señor amó al postrero para hacerlo primero. Tal vez en otro lugar te han menospreciado, te han hecho como el último, pero Dios tiene preparado una bendición para ti. Alguien le alaba y le bendice. El Señor te eligió desde el vientre de tu madre. Oiga, hermano, no es que, ay, ¿cuándo será que me eligió el Señor? Cuando por fin ya pasé. Voy a tomar como ejemplo a Arturito. Cuando, Señor, ¿será que cuando ya eché banderas y que acá porque las muevo? No, no es que te eligió ahí, ni cuando te convertiste, ni cuando viniste, ni cuando diste ofrenda, ni cuando te hincaste. Te eligió desde antes porque Él tenía propósito. Cuando Él pensó en que tu alma iba a nacer aquí en la tierra, Él dijo, este es mi hijo, esta es mi hija, a que no importa que nazca postrero y los demás lo vean como que es menor, que es inferior. Miren, no importa el menosprecio que te hayan hecho en cualquier otro lugar, sea el trabajo, sea la familia, sea en otra iglesia, el Señor dice, naciste postrero, pero yo te voy a dar la bendición del primero. Yo te bendigo, hermano, porque te elegí, te escogí, hermano. ¿Qué hizo Jacob siendo el de la bendición, el postrero bendecido? Él llegó a ser patriarca del pueblo escogido. ¿O no? Entonces, si usted tiene esta bendición, igual usted va a ser patriarca. Si la mujer dice matriarca, pero no es matriarcona de matriarcado, no, sino de que nazca de usted un pueblo, que Dios los multiplique. Pastor, pero Cristo ya viene pronto. Sí, ya viene, pero primeramente Dios, iremos con Él, seremos arrebatados y regresaremos con Él para entrar en el milenio y que su prole de usted se abunde, se multiplique y sea usted patriarca de un pueblo que alabe y bendiga el nombre del Señor. Jacob tuvo sus hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? 12 y una. ¿Verdad? Como si fuera reloj, 12, una. Tuvo 12 varones y una mujer que fue Dina. Doña Dina, diría que. Señora. Entonces, ¿quién fue el primogénito de Jacob? Ayúdame, por favor. ¿Mande? Rubén. Entonces, Jacob tuvo sus hijos por designio del Señor. ¿No cree usted que nada más que porque era muy alegre Jacob? No, sino porque Dios tenía preparado eso. Por eso nació Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Muy felicidades. 12. Bien dicho y enorme. Ahora, entonces el primogénito era Rubén. A él le iba a corresponder la bendición poderosísima de ser el primero. Usted sabe, de Rubén hubiesen salido los que iban a ser reyes. De Rubén iban a salir los que iban a ser sacerdotes de Dios. De Rubén iban a salir los que iban a llevar la bendición de la primogenitura, la doble porción. Pero la escritura dice que el Rubencito en cierta ocasión se metió con Bilha, la concubina de su papá. Y entonces a la hora de dar las bendiciones, Génesis 49, Jacob le dijo, tú no. ¿Pero por qué? Soy el primero. Pero tú no, porque fuiste incontrolable como el agua. Deshonraste el lecho de tu padre. Fíjese que
estando estudiando estas cosas en una ocasión, me encontré que en la forma como lo expresa, porque esto lo expresa en hebreo, dice que cuando dice él deshonró el lecho, no se refiere al lecho de Jacob. Bueno, sí deshonró el lecho, la cama, la habitación de Jacob, pero cuando está expresado así, dice que se refiere a Dios. Y la explicación es esta, que cuando él cometió eso, dice, deshonraste a Jacob, pero la deshonra más grande no es que hayas deshonrado a Jacob, sino a tu padre, a Dios. Y claro, de paso a Jacob, te quito la bendición de la primogenitura. Y entonces surgió, ¿quién? ¿A quién le dieron esa bendición? Al postrero, a José. ¿Verdad que sí? ¿No, acaso no dice Génesis 49, hablando de José, que él sería el que llevaría la bendición, que la bendición de la primogenitura es la doble porción? Y de José está escrito, bendiciones de arriba, bendiciones de abajo, bendiciones de los pechos, bendiciones de los senos, bendiciones del cielo, bendiciones del abismo. Mire, hermano, es como si dijera, mire, si tú, no importa que seas postrero, si a ti te dan esto, te van a dar de arriba y de abajo. No que te vayan a dar por arriba y por abajo, sino el cielo se va a abrir para bendecirte, derramará su lluvia. Derramar la lluvia quiere decir que Dios enviará lo que hace aquí en la tierra brotar la vida. Dios enviará algo de tal manera que hará que la tierra produzca y llene tus manos, llene tu casa. Se abrirá el cielo y se abrirá la tierra, no para tragarte como a Coré, sino que se abrirá para darte el fruto del suelo, para bendecirte, para darte lo mejor del campo, porque Dios tiene preparado eso para sus hijos, y es lo que le dio a José, el postrero. Hasta ese momento José era el postrero. No había nacido Benjamín cuando iban en el camino, pues, que cuando se murió la mamá de Benjamín. Y entonces el punto es que José, siendo postrero, le repito, no solo en que nació al último, sino el último en importancia, porque todos sus hermanos menospreciaban a José. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O menospreciaban a Benjamín? A Benjamín lo querían bastante, lo cuidaban, dice la escritura, pero el menospreciado era José. El que veían mal, y este chismoso, este argüendero, solo diciendo malos informes con nuestro papá. Ese menospreciado, ellos lo hicieron postrero. Los hermanos, al tratarlo así, lo hicieron postrero. Este es el último, es el que no queremos. Estaban comiendo bien felices en la reunión y todo, y ahí venía José. Ay, viene, cállense que ahí viene. Y de esas cosas que y todos se ponen de acuerdo, pero no invitan al que le desagrada. De repente así en la iglesia no debería suceder nunca estas cosas, pero dice, bueno, ¿y qué tú no te invitaron? No, no te invitaron, no, ¿cuándo fue? No, si siempre hay, dice, si nos reunimos, hacemos fiesta, hacemos café, hacemos cena, hacemos lo otro, nos juntamos y el grupito de mujeres. Y tú no, porque es un menospreciado, ellos mismos lo están haciendo postreros, que a tal grado, usted sabe la historia, lo despojaron, lo echaron al pozo, lo vendieron con los ismaelitas, los madianitas se lo llevaron a Egipto, lo vendieron como esclavo, pero ese postrero, ese menospreciado, tenía algo. Pasó un sufrimiento terrible, pero Dios estaba con él. Le voy a dar unos versos y se los voy a decir aquí muy rápido, por el tiempo no me puedo detener a leer todo, porque nos va a ocupar, pero quiero que sepa que Dios estaba con José. Génesis 39. Son 1, 2, 3, 4 versos. Los versos 2, 5, 21 y 23.
Dice el verso 2. Y el Señor estaba con José. Y por eso estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 5. Y el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. O sea que cuando Dios está con aquel que aunque los demás lo menosprecian, y Dios está con usted donde usted trabaje. Dios va a prosperar ese lugar, no porque le echen ganas, no porque sean inteligentes, sino porque ahí está el postrero que los demás menosprecian, pero que Dios ama y está con él. Prospera esa casa. Verso 21, cuando lo metieron a la cárcel. Mas el Señor estaba con José y halló gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Verso 23, porque el Señor estaba con José y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía menospreciar. Esto me hace saber, lo hace prosperar. Eso me hace saber que el Señor está con los postreros. ¿No dice que el Señor estaba con él? Ay, Dios mío, yo pensé que se iba usted a alegrar. El Señor está con aquellos que los demás lo han menospreciado. Pero mira, si los demás te han hecho el fuchi, lo importante es que Dios esté contigo. ¿Cuánto dicen amén? Y porque esta bendición que Dios tiene, yo no sé si usted la quiere o no la quiere agarrar, pero esto es lo que me dijo, que entre otras cosas que yo le declarara al pueblo, aunque algunos digan no se proclama. Caray, pues lea Lucas capítulo 4 verso 16 en adelante, y dice ahí que le declare el año favorable del Señor, que por cierto yo les declaro que este y el año que viene y el otro hasta que Cristo venga va a ser favorable para usted, aunque los demás digan no declare. Lucas dice que se declare el año favorable, que Dios los prospere, los bendiga. Bueno, entonces José recibió eso, Dios estaba con él. ¿A usted le importa que Dios esté con usted? Pero si sucede eso, dice el libro de los Jueces, capítulo 1, verso 22. De igual manera, la casa de José, ¿qué es la casa de José? La casa de José es su familia, su descendencia, sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos, cascaranietos, atarantanietos. De igual manera, la casa de José subió contra Betel y el Señor estaba con ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios toma a un postrero, a un menospreciado, aquel que lo hicieron último, no te quieren aquí, aquí sí te quiero, dice el Señor. Yo te recibo, te restauro, y lo que los otros te hayan hecho el fuchi, sacado la lengua, cerrado el ojo, aquí yo te levanto, dice el Señor. Yo te doy la bendición de ser primero, y no solo a ti, sino a toda tu casa, dice el Señor, porque la bendición no solo viene para ti, viene para toda tu casa. Que toda batalla que enfrentes, Dios te haga prosperar. Dele fuerte a la alabanza, Dios bendito de la gloria. ¿Cuál es la obra que hizo este postrero, este José? ¿Qué obra hizo? O sea, digamos, bueno, recibió las bendiciones, pero ¿el qué? ¿El qué hizo? No, que fue un siervo en la casa de... Bueno, gloria a Dios que fue buen siervo. Hay quienes su trabajo es ir a servir en las casas. Gloria a Dios que fue buen siervo. No, que lo metieron preso y que ahí también organizaba la cárcel. Espero en Dios que no lo metan, pero que donde quiera que usted esté. ¿Pero qué hizo? ¿Sabe qué hizo? Porque cuando van naciendo los muchachitos, el primero, este se alegra. El segundo, usted se alegra. El tercero, usted dice, gloria a Dios. El cuarto, y ya usted va diciendo, Señor amado, pero eres abundante. El quinto, y así. Y cuando van naciendo ya el número de doble cifra como José, como que dice, bueno, gloria a Dios. Señor, en tus manos está. ¿Qué espera usted
humanamente, de sus hijos, los más grandecitos, y que puro varonazo, pues, fuerte, bendito Dios por las mujeres, pero quiero decir, porque rápido, o no es así que el hombre dice, si es varón, que este me va a ayudar a trabajar, este va a estudiar, o este me va a hacer tal cosa, voy a hacer algo, salgo de la ciudad, del estado, aquí quedan mis varones, tenía una parvada de varones ahí, a ver quién entra. O sea, usted tiene apoyo o no tiene, y usted espera de su Rubén, espera usted, hasta Rubén va a ser, pero bueno, el Simeón, porque uno va a ser bueno para ir a trabajar, el otro va a ser bueno para ayudar en la casa, el otro va a ser bueno pero del más chirres, de ese del que no espera nada, ese último es el que muchas veces viene a ser más por los padres que todos los otros. Porque ¿qué hizo José? Después de pasar su proceso, cuando salió de la cárcel, y que lo llamó Faraón, y que el sueño, las vacas gordas, las vacas flacas, y lo pusieron al frente de Egipto. Y Dios hizo que fuera gobernador, movió el corazón de Faraón y lo levantaron a José, y José empezó con aquella abundancia, pero qué tremendo José, empezó cuando llegaron los años de vacas flacas, 7 años, iban 2 años. Y Egipto ya se había comido todo lo que tenía. Ya no tenían. Es cuando dice la escritura que llegaron a decirle, José, véndenos. Bueno, ahí ya le decían Safnapanea, porque ya le habían cambiado el nombre. Véndenos del trigo, danos trigo. Y él dijo, danos. ¿Cómo danos? Se los vendo. Pero si somos egipcios, por eso se los vendo. Y se los vendió. Y dice la escritura que ellos le compraron porque los campos estaban secos, había sequía, 2 años iban, y empezaron a comprar de tal manera que dieron todo su dinero. Todo el dinero lo tenía José, y tenía los almacenes de trigo. Lo que los egipcios habían comprado ya se lo comieron, y ya no tenemos dinero, que necesitamos más trigo. José, danos trigo. Pero tienen más dinero, ya no tenemos. Y entonces danos, no, pero tienen animalitos, tienen vacas, denme su ganado y yo les doy trigo. Y le dieron el ganado. Entonces José tenía almacenes de trigo y ganado. Y los otros, el poquito de trigo, se lo comían. José, ya no tenemos, danos más trigo. No tenemos dinero, no tenemos ganado, pero tienen tierras. Estoy describiendo Génesis, no es cosa mía. Tienen tierras. Denme sus tierras a cambio de trigo. Platicábamos ayer con un hermano anoche, el pasaje y le decía yo, sabes que muchas veces los Josés actuales quieren ser más buenos que Dios. Ay, pobre los egipcios. Ay, y los derechos humanos. No, les demos el trigo. Y no, ¿cómo me va a dar su pertenencia? ¿Qué dice la Biblia? ¿O es que Dios quiere levantar a los egipcios? ¿O quiere levantar al postrero? Denme sus tierras. Y dice la Biblia que le dieron sus tierras. Y entonces José tenía los almacenes de trigo, tenía el dinero, tenía el ganado, tenía las tierras. Se les acabó aquello. José, ya no tenemos trigo, danos más. Ya no tenemos dinero, no tenemos animales, no tenemos tierra, pero tienen fuerza. Trabajen para mí y yo les doy trigo. Es lo que dice Génesis. Y trabajaron para él, para que les diera trigo. Y dice, Dios prosperó a José de tal manera que José llegó a ser un hombre tan grande, tan poderoso, pero no era ambicioso, sino que Dios lo quiso prosperar. Y cuando él tenía todo en su mano, ¿sabe qué hizo? Cuando llegaron sus hermanos a decir, véndanos un poco de trigo, y dijo, uy, son mis hermanos. Para no hacer larga la historia, llegó el momento en que les dijo, se rebeló con ellos, no que no es rebelde, sino se descubrió quién era. Soy José,
José, y empezó a llorar, soy su hermano. Y ellos pensaron, ahorita nos va a matar porque es el gobernador de Egipto. No, no, les dijo, no, soy José, soy su hermano, yo les doy el trigo que quieran. ¿Cómo está mi padre? No, papá vive y todo, de verdad. Y Benjamín, que no lo traen nunca, vive también el chamaco. Tráiganlo, díganle a mi padre que Dios me ha prosperado, tráiganlo porque cuando venga aquí yo le voy a dar tierra donde vivir. Ah, sí, porque es papá y nosotros que fuimos tan malos. No, que ustedes son así como son, pero también a ustedes les voy a dar un lugar, les voy a dar su tierra, les voy a dar a trabajar y les voy a dar trigo. Pero aquí está lo que te estamos comprando, les devolvía el dinero, aquí está, no me paguen nada a ustedes. Alguien que es postrero, escuche bien, muchas veces el padre de familia tiene en cuenta como que nada más el hijo más grande es el que va a hacer cosas, no sabe si el último, el más cochito, el más chiquito, el último es el que cuando sea grande te va a decir, papá, mamá, mira, aquí está lo que Dios me ha dado a ganar, Dios me ha dado a prosperar y ahora te quiero bendecir. Véngase, mamita, vamos a comprarle de esos zapatitos que no le duela su piecito. Ay, vamos a caminar aquí en mi carrito que Dios me ha dado, lo voy a llevar para dar un paseíto y que se tome usted su cafecito y todo en infinitivo, porque aún es un chiquito, pero para usted grande le voy a dar, lo voy a vender. ¿Cuánto le dan alabanza a Dios bendito de la gloria? El postrero viene a darle más que de todos los que esperaba. Porque ¿de quién espera uno? De los más peludos. Y a veces, hermano, son así. Otro. Fares. Génesis 38, versos 38, 28. Aconteció además que mientras daba a luz, ¿quién dio a luz aquí? Tamar. ¿Se acuerda usted de aquella situación de que Judá se metió con Tamar? La semana pasada lo predicamos. Resulta que esta también tuvo mellizos. No que estuvieran de moda, sino que así era el asunto. Y aconteció que, además, que mientras daba a luz, uno de ellos sacó su mano. A la hora que va sacando, saca tu manejita. Así. Y a la hora que sacó la mano, le amarraron así un cordón, pero un cordón rojo. Le amarraron y ahí está la seña. Bueno, no, pero el que sacó la mano es el que salió primero, dice, sacó su mano y la partera la tomó y le ató un hilo escarlata rojo en la mano. No era para que se le quitara el hipo, estaba naciendo, no le puso ámbar, no, solo como una señal que es el que había salido primero del vientre materno. Diciendo, salió primero, pero he aquí. Sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo al que iba atrás y que rebasó, dice, qué brecha que te has abierto. ¿Qué es abrir brecha? Abrir camino. Qué brecha que te has abierto. Por eso le puso por nombre Fares. Le ruego, por favor, con toda humildad y respeto, le suplico, por favor, levante su mano, pero levántela bien. Todo el que tenga, sea de primero o de segundo apellido, Pérez, levante su manita. 1, 2, levante, 2, 3, 4, 5, ok. No sabía yo que había 751 Pérez. Es que Fares dice esta versión, Fares es el apellido Pérez. Fares es eso. Fares es Pérez. Aunque usted no lo cree. Entonces, ahí hay una declaración, porque estos son los que se abren brecha. Y no importa si otro va delante de usted, Dios va a hacer, le va a dar la fuerza, la inteligencia, las estrategias, la sabiduría para que usted abra brecha, abra el camino y llegue a tener la bendición del primero. Bueno, y no solo los que se apellidan Pérez, sino todos. Entonces,
Le pusieron por nombre Fares y después salió su hermano, el que tenía el hilo escarlata en la mano, y le pusieron por nombre Sara o Cera, pero con Z. Sara, Cera. Ese es Sara o Cera, ¿no? Y como la marca esa, ¿no? Así, con Z. Ahora, ¿qué hay con ese? Porque aparte que usted, aunque sea el que viene después, porque muchas veces así es el asunto. Usted dice, ay Señor, pero ¿por qué será? Y yo quisiera haber, no sé, logrado tal cosa en otro tiempo. Miren, no importa. Mire, se lo voy a decir así, se lo voy a decir de esta manera. Bueno, Mateo capítulo 1, verso 1, porque ¿qué es lo importante de Fares o Pérez? ¿Cuál es lo importante? Mateo 1. ¿Se acuerda usted? La genealogía. ¿Qué dice? Porque la genealogía de Jesucristo, Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Si me falla uno, me ayuda, ¿sale? Y dice, porque Abraham engendró a Isaac. Estamos hablando de la genealogía de Jesucristo. ¿Cómo es que nació? Abraham engendró a Isaac. Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar, pues fue la mujer, a Fares. Y Fares a Esrom. Esrom a Abinadab. Abinadab. Aram, Abinadab, a Nazón, Nazón, a Salmón, Salmón, ¿verdad que sí? A Booz, y Booz de aquella mujer, Ruth engendró a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David, David a Salomón, Salomón a Roboam, ¿verdad? ¿Sí, amén o no? Bueno, ya nos pasamos de largo. Lo importante es que engendró a Fares. Y se dice, a ver, ¿cómo está? Y te está dando la genealogía hasta que llega David y dice 14 genealogías desde Abraham a David y 14 genealogías de David a la deportación de Babilonia y 14 genealogías de la deportación a Jesucristo. A final de cuentas, Fares viene a ser familia del Señor Jesucristo. O sea, aquel que nació después vino a ser familia del Señor. Déjeme explicárselo tantito, porque yo sé que usted es un Fares. Tal vez no se apellida Pérez, pero es Fares, porque esta bendición no solo son para los hermanos Pérez, esta bendición es para los que estamos aquí. Yo no sé si usted se ha preguntado, Fares es el que venía después, no se ha preguntado nunca. Yo me lo pregunté como por 5 o 7 años, cuando me convertí al Señor, que Él tuvo misericordia, pero qué misericordia para haberme alcanzado y perdonado. Y entonces me perdonó, me alcanzó y me convertí. Señor, gracias. Yo, pero apenas lo podía creer. De verdad me perdona. De verdad, Señor. Muchísimas gracias. Tal vez no sé si lo cree usted, y si no, bueno, pero de verdad yo me hincaba cada rato. Señor, gracias. Padre, gracias. Porque a mí me perdonaste. Y bueno, empezó mi caminar en Cristo y llegó el momento en que yo dije, bueno, Señor, pero ¿por qué hasta ahorita? Porque en la iglesia a la que por fin llegué, porque primero me invitaron a una misión y ahí estuve en una misioncita con unos hermanos que, pues, lo más destacado que había ahí, me acuerdo, eran unas tortas que daba una hermana, con tal que uno llegara, de verdad, predicaban, no lo digo de mala gente, pero no le llevan sentido. Cuando llegué a una iglesia por fin y me establecí, y entonces empecé a ver que habían jóvenes, y decía yo, pero ¿por qué estos jovencitos? ¿Por qué estos chiquitillos? ¿Cómo es posible que ya están aquí? Señor, ¿y yo por qué? ¿Por qué no me enviaste algún cristiano que me predicara? Señor, yo no hubiera, pienso yo que no hubiera pecado de esta manera como lo hice. No te hubiera fallado, estuviera yo en tu casa, yo te hubiera conocido, te hubiera servido. Y lo veía yo,
delante de Dios se lo digo, no es mentira. Cuando yo entraba en aquel templo, me acuerdo que entraba, y así como ese el de la parábola que dijo el Señor Jesús, el fariseo y el publicano, yo era como el publicano, me quedaba yo pero hasta atrás, de verdad, y así en una pared, me acuerdo que me ponía yo así cerca y me reclinaba, y a la hora que oraba, ahí me tiraba. Y ahí hincaba, no, que nadie me viera. Y todos levantando sus manos, y aquellas alabanzas. Y Señor, yo soy el último. Así decía. Y los veía yo, los hermanos, a la hora que decían, levante sus manos. Y levantaban. Yo decía, ¿a qué hora salen las alas de los hermanos? Porque yo decía, es que son santos. Y sí, en efecto, la iglesia son santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Ay, Dios mío, qué poquitos. Los demás que son de los que van a crear la gran tribulación, ¿o qué? Y yo me sentía así, pero no había comprendido. Mire, 5 años más o menos le estuve preguntando al Señor, Señor, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué al último? ¿Por qué al último? ¿Por qué no antes? ¿Por qué llegaron todos estos primero que yo? Señor, Señor, Señor. Mire, ¿sabe qué dice de Fares? Dice la escritura que el otro llegó primero, el otro sacó su mano, el otro diciendo, aquí estoy yo, el otro que sacó la mano diciendo, aquí levanto mi mano, levanto mi voz, levanto, levantando su mano, siendo el primero, que lo vean, que ya salió, que lo vean, que es el primogénito, que lo vean, que tiene más años en Cristo, que lo vean, el primero. ¿Y qué hizo Fares? Mire, Fares se abrió brecha porque Dios lo escogió. Y hermano bendito, lo que uno no entiende es que miren, lo que le estoy queriendo decir, no importa en cuándo llegó usted a Cristo, tal vez otros vinieron antes, hubo antes otros predicadores, hubieron siervos, hubieron iglesias, hubieron cristianos, no importa cuándo llegó, si llegaste a tan altos años de tu vida, eres Fares, al último llegaste, Él te hace de la familia de Cristo Jesús, está escrito ahí, eres de la genealogía de Jesucristo el Señor. Denle un aplauso al Dios bendito, la bendición de los que se abren brecha. Oiga, último de estos. ¿Sí le entiende eso? Porque entonces, para que nos quitemos eso de, ay, ¿por qué yo llegué? ¿Por qué no me diste a conocer antes? Tal vez porque eres Fares. Por eso no conociste antes. Pero Dios te va a hacer que abras brecha y Él te va a poner en la familia del Señor. Bueno, último de estos. Según que vamos en el primer punto, los nacidos postreros. Pero no puedo dejar de decirles que usted lo conoce, David. Déjeme decirle, en aquel tiempo, usted sabe que Saúl era rey. Saúl era rey y Saúl estaba mal con Dios. El Señor desechó a Saúl. Y entonces el Señor le dijo a Samuel, levántate. A él es a uno de los personajes que le dijo, deja de llorar. No te han desechado a ti, me desecharon a mí por Saúl. Y entonces, Señor, ¿y qué hago? Yo levanto a otro, dijo, que viene después. ¿Quién? Vas a ir a ungir como rey de Israel a un hijo de la casa de Isaí. ¿No está Isaí? Ah, sí, está el maestro. Okay. Además, él es un jovenazo, pero es que dice, vas a ir a ungir a un hijo de la casa de Isaí. Isaí es de la genealogía de Cristo. Y entonces tenía sus hijos. Y fue el profeta, se tomó aquel cuerno del aceite y lo llevó. Cuando llegó a la casa de Isaí, pásale, profeta, pásale, Samuel, pasa. Vine a ungir a uno de tus hijos por rey de Israel, porque esto me ha dicho el Señor. Hermano, yo no sé qué pensaría usted, yo creo que el alma se estremece, que diga, vine a ungir
a uno de tus hijos para que sea apóstol, para que sea pastor, para que sea profeta, para que sea, va a ser el próximo gobernador, pero del Señor. Alguna cosa. ¿Sí le gustaría o no le gustaría? Llegó Samuel y entonces Isaí, usted sabe la historia, pero es bien hermoso, pues, que Isaí dijo, mis hijos, aquí están. Y llevó al más grande, Eliab. Es 1 Samuel 16, verso 6. Y entonces le presentaron, Eliab era un tipazo, alto, guapo. No voy a pasar ahorita un guapo porque no esté pensar que estoy fuerte, aquel porte, tirarrostro. Y Samuel, el profeta, que hablaba con el Señor, que tenía las visiones, lo vio y dijo, oh, wow, este es el ungido del Señor, seguramente es. Y cuando le iba a vaciar el aceite, el Señor le dijo, alto, Señor, no lo unjas. ¿Por qué? No es él. Señor, no es Eliab. No, porque tú estás viendo como el hombre ve, porque el hombre ve la apariencia exterior. El hombre ve que esté bien de gimnasio, que esté joven, bien presentable, ropa. El hombre ve lo exterior, pero Dios ve el corazón. No es él. Ay, Señor. Hasta Samuel falló. ¿Qué se puede uno esperar? Y dijo, bueno, no es él. Isaí, fíjate que no es Eliab. ¿Dónde están tus otros hijos? Aquí tengo bastantes hijos. Y formó a sus hijos. Hermano, ahí estaban los demás. Abinadab era el otro. Que pase Abinadab, otro tipazo. Aquí estoy, hijo. No es él. Sama. No estoy hablando lengua, sino que Sama se llamaba, ¿sí? Porque ya ves que así empieza. Sama, Rama. ¿No? Sama era el tercero. No es él. El cuarto no es. El quinto no es. El sexto no es. Y dice, oye, ni uno de todos. ¿Qué, no tienes más hijos? Ah, sí, dijo, de tener, estamos que están por ahí. Ahora, lo que le estoy diciendo es que no estaban en casa. Dijo, sí, tengo uno ahí, pero no cuenta. ¿Cómo que no cuenta? No, dice, ese lo tengo allá con las ovejas, en el aprisco, en la majada. Ese está ahí en olor a vaca, chivo. No creo que quieras que venga. Que venga, dijo. Bueno, de mientras comamos, pues, profeta Samuel, a ver si te decidís ungir uno de estos. No nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga. Ah, bueno, si tú decís. Ah, sí digo. Y cuando va llegando David, aquel chiquitillo, era jovencito todavía, una carita así, ¿qué dice? A ver si tengo por aquí el verso. Es el 12. Eso, donde dice que era de color rubio. ¿Es el 12? 16, 12. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos, bien parecido. Mire, igualito que usted. Sí, hermano. ¿Sí usted bien parecido o no? Ni las esposas dijeron amén. Haga usted de cuenta los de Casa de Restauración Ebenecer en Chiapas, porque rubio en realidad ese no era de güero,
Ya le expliqué que rubio es la palabra rubor, que dice que él era rojo por la sangre que tenía. Él era, se enojaba y se ponía bien colorado. Él tenía rubor, era de ojos hermosos, aquella visión bien parecido, con unción y todo. Y el Señor le dijo: levántate, úngele, porque este es. Y entonces Samuel tomó el cuerno del aceite. Mire, a Saúl lo habían ungido con una redoma. Luego le explico qué diferencia hay entre una redoma, ungir con el cuerno. Son diferentes unciones que vienen. Tomó el cuerno, el shofar, y con el shofar lo ungieron. Lo empezó a ungir delante de todos sus hermanos, delante de aquellos que lo habían menospreciado, el que lo tenían allá en lo último, el que no contaba, el que podía, mire hermano, las heladas caían allá afuera en el campo y todos los hermanos calientitos en la chimenea y David ahí temblando con las ovejas, los demás comiendo su caldo caliente ahí, sabroso, con todo. Hijito, denle buen lugar en la mesa y todo. Y David allá, miren lo que podía arrancar de las hierbas del campo, esforzándose, trabajando para su papá. Pues a ese postrero es al que Dios quiso ungirlo. No sé si usted recibe esta palabra de parte de Dios, pero los postreros serán mayores que los primeros. No importa si hubo un Isaí que te menospreció. ¿Quién es Isaí? Puede ser papá natural o puede ser un pastor, un ministro que te menospreció, que te hizo un lado, que hermano, no importa. Habrá un Samuel a quien Dios le diga: este es, no importa que otro lo menosprecie, yo sé que ha cuidado mi rebaño, yo sé que se ha esforzado. A él vendrá el día que se derrame el aceite en el nombre poderoso de Jesús. Dele alabanza, dele gloria al Dios bendito. Y miren, no solo eso, sino que dice la escritura: Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Porque cuando es así, ese aceite, mire, el Señor está con los postreros. El Señor no estaba con Eliab, Señor no estaba con Abinadab, con Sama y con los demás. No dice los otros nombres de los hermanos. No estaba con ellos, salvo en Crónicas que lo dice. No estaba con ellos, estaba con el último. Dios ama a los postreros, los levanta del polvo, de la majada, del anonimato. Por eso es que en verdad sí es un rema eso que escribió el hermano Fernel. Saco mi vida de la anonimidad, ¿verdad que sí? Ese de remolineando, pero ahí está escrito. Esto está en 2 Samuel capítulo 6, en la historia donde David ya como rey va llevando el arca. Los levitas llevaban el arca, y David celebraba al Señor. 6 pasos daba David: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Fra! Sacrificio para el Señor. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Fra! Sacrificio. Es el número 6 que habla de hombre, es decir, el caminar de él ya no era como un hombre común, sino como alguien que sabe caminar dándole gloria, dándole alabanza, dándole lo mejor al Señor. Ahí es donde dice que se quitó el manto real, se quitó las ropas. Ya le dije, no se quedó desnudo, ni siquiera en puro calzoncillo, como sale la película esa de Richard Gere, que sacan a David bailando en ese y en puro calzoncillo. No. Lo que dice la Biblia es que David dijo: tráiganme el efod. Se quitó el manto del rey y le trajeron el efod. ¿Qué es el efod? La vestidura sacerdotal, porque si voy a sacrificar para el Señor es como sacerdote de él. Se puso el efod y ahora sí échenme la de remolineando. No, bueno, lo que dice la Biblia es que él saltaba. Y saltaba de tal manera que se elevaba, pero se agachaba y se elevaba.
Y esa palabra que está escrita en hebrea ahí de salto, nosotros nada más decimos, por eso es que es válido decir, saltemos, a la hora que está usted alabando, giremos, saltemos, corramos, porque esa palabra es una palabra hebrea. Cuando dice que saltaba, es una palabra que lo que traduce ahí, dice la escritura, es que es surgir de la nada, aparecer como de un hoyo, como salir de un hoyo, como salir de un hueco, de un abismo y subir, venir a la vida, venir a la existencia. Y eso es, ¿por qué cree que David alababa así? Porque David estaba en la nada. David estaba en eso. David era nada, nada. Él era nada. Yo no sé de qué hoyo te haya sacado el Señor. Yo no sé de qué hueco, de qué abismo, pero a la hora que está la alabanza, si saltamos para Él, en ese momento, con esa expresión, le estamos diciendo, Señor, yo reconozco que era nada, que era el último, el menospreciado, pero tú me has levantado para honra de tu nombre. ¿Cuánto dicen amén? Dele fuerte la alabanza al Dios bendito de la gloria. Mire, dice la escritura, ¿qué hizo David, pues? Aparte de saltar, porque sí debe hacer algo, no debe hacer algo. ¿Qué hizo David llegó a ser poderoso? ¿Y qué hizo con sus hermanos que lo menospreciaron? Dice la escritura. Bueno, usted sabe, se enfrentó con el gigante, ¿no? Y venció al gigante. Ese postrero es el que vence las batallas. Bueno, venció al gigante, venció a Goliat. Dice la escritura que cuando sus hermanos de David, a ver si me buscan el pasajito, por favor, por lo menos para darles la cita. Dice que sus hermanos estaban mal. David estaba en la cueva de Adulam, pone cueva, Adulam. Estaba en la cueva de Adulam y ahí llegaron sus hermanos, los que estaban cansados, fatigados, amargados, endeudados. Qué puro bonito le llegaba a David. Y llegó, sí, ahí tienes, 22:1. ¿Sí dice o no dice? Entonces ahí llegaron los hermanos. ¿Cómo viene usted aquí en la iglesia? Yo sé que viene por amor de Dios, pero mire, muchas veces a la congregación así se llega, fatigado de tanta situación, cansado, toda la semana estuvo difícil. Perdóneme usted que lo diga, ¿habrá algún amargado o amargada que es que me están pasando unas cosas? Viene amargado, viene endeudado, viene cansado, fastidiado, viene que ya no puede. Y dice la escritura que este postrero, ahí en la cueva de Adulam, les habló, los preparó, les enseñó, y cuando salieron de la cueva, ya no iban ni cansados, ni amargados, ni fatigados, ni endeudados, ni nada, sino que de ahí salieron los que fueron los valientes de David. Yo no sé, mi hermano, pero los postreros, y eso es palabras para usted, usted también va a hacer que otros, tal vez que lleguen a su vida, cuando le lleguen a decir, hermano, hermana, fíjese que estoy amargado, que estoy fatigado, que Dios ponga en usted la palabra de tal manera como en la cueva de Adulam, que de ahí salgan valientes del Señor. Los de su casa de usted serán como los valientes de David. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Dios bendito de la gloria. Hermanos, esto es lo que hacen los postreros. Ahora, hemos visto un punto en la bendición de los postreros, los nacidos postreros. Me voy a dar prisa para darle un punto o dos más, porque son 7 cosas. Pero yo creo que está bien. Job, capítulo 42. Ahorita ya no vamos a hablar de los que nacieron después. Job 42, versos 12 en adelante. En la misma lectura yo sé que usted lo va a agarrar esta bendición. 42:12 de Job. El Señor bendijo los últimos, o como dice aquí, los postreros días
de Job más que los primeros. A ver, momento. Cuando inicia el libro de Job, capítulo 1, ¿cómo dice que era Job? Job, no Jacob. Job era un hombre muy bendecido. Job era un príncipe, el más rico de toda la región. Job tenía 7 hijos varones y 3 hijas, una mujer. Y Job dice, el capítulo 1 no lo tengo aquí, pero de seguro dice que tenía 7,000 ovejas, 3,000 cabellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y entonces era una gran hacienda. Pero después del proceso que tuvo Job, el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Todos conocemos. ¿Hay alguien que no conozca la historia de Job? Job lo procesaron, pero le pasaron, no el tráiler, la trituradora encima. Lo hicieron cachitos a Job. Era una enfermedad en la piel tan terrible que, aparte que estaba desfigurado, ya no se conocía el rostro de Job, hería su piel de las llagas con pus. Era así horrible. Su mujer lo miraba y le decía, ¿no te has muerto? Ya maldice a Dios y muérete. No, con una mujer de esas, ¿para qué quiere usted al diablo? Hermano amado, ¿cómo? Lea Job capítulo 1, que la mujer le decía, ya, no me ayudes tanto, comadre, no, pero que seguís con vida, Job, mira cómo estás, era como una masa, así, horrible, pues, Job, y pasó el proceso, llegaron aquellos sus amigos, que para esos amigos, Padre eterno, porque llegaron sus amigos y solo le echaban en caro. Es que eres esto, Job. Es que tú no hiciste tal cosa. Y se enfermaron sus amigos, fíjese. Sus 3 amigos de Job se enfermaron, dice la escritura, pero graves. Entonces, al final de los capítulos de este libro, cuando están bien enfermos, el Señor habla con Job y le hace entender que tú te creías muy Job. Mira en qué condición estás, Señor, perdóname, reconozco. Y ni siquiera te conocía. Había yo escuchado de ti, reconozco. Pero mira cómo estoy. Sí, ya te vi, Job. Esto vas a hacer. Y Job como pensando, me va a sanar el Señor. ¿Alguien quiere sanidad? Hermanos, ¿alguien necesita sanidad de su alma, de su cuerpo? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Esto vas a hacer. Sí, Señor. No se dirá el Señor, tal vez una ofrenda. No, Job. ¿Quieres una, no sé, yo me hinco? No. Entonces, ora por tus amigos, porque están enfermos. Señor, los que me han dicho cosas, intercede por ellos. Sí, Señor. Dice la escritura que cuando Job intercedió por aquellos que lo habían tratado tan mal, ellos sanaron. Y Job viendo, ya sanaron, Señor, porque Job está esperando un milagro. Le repito, ¿alguien quiere sanidad? Ore por aquellos que lo han difamado, chismorreado, maldecido, hecho lo malo, acusado. Ore, suplique por él, no pida por usted, ore por ellos. Y cuando sanaron, y Job vio, dice, Señor, gloria, ya sanaron. Y entonces el Señor dijo, sí, ahora voy contigo. ¿Me vas a sanar? No solo te voy a sanar, ya pasaste el proceso. Voy a bendecir tus días. ¿Mis días? Sí. ¿Cómo viviste en los primeros días antes que te enfermaras? No, pues muy bien. Tuve una gran hacienda y tenía yo 14,000 ovejas. Perdón, 7,000 ovejas. ¿Qué más tenías? Tenía 3,000 camellos, 500 yuntas, 500 asnas. Bueno, y el Señor lo sanó
y lo bendijo, dice el verso 12. El Señor bendijo los últimos, los postreros días de Job más que los primeros. Se había quedado sin hacienda, sin burros, sin camellos, sin ovejas, sin yuntas, sin criados, sin siervos, sin hijos, porque se le murieron los hijos, los 7 varones, las 3 mujeres. Solo la mujer le quedó, imagine usted. Hermano amado, y cuando Dios lo bendijo e hizo mejores los días de Job, los últimos días. Entonces, ¿cuántas ovejas tenía al principio? A ver, ayúdame, mi hermano. ¿Cuántos? Fuerte, lo que quiero es que lo oigan así todos. 7,000. Entonces, ¿qué dice el verso 12? Entonces tuvo 14,000 y tenía 500 camellos. Perdón, 3,000 camellos. Ahora le dio 6,000 camellos, el doble. Y tenía 500 yuntas, ahora le dio 1,000 yuntas de bueyes. Y tenía 500 asnas y ahora le dio 1,000 asnas. Es decir, mira, te voy a dar el doble. Le dio el doble. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Y ahí sí no le dio 14 hijos, ya era bastante. Le dio otros 7 hijos y otras 3 hijas. No, que el doble en cuanto a hacienda, economía, en cuanto a tu familia, no te va a dar el doble, pero dice que le dio número igual, pero de mejor calidad, porque aquí el verso siguiente dice que en toda la región no se encontraban hijas más hermosas que las hijas de Job. Hermano, cuando las nuevas hijas de Job iban pasando, paraban el tráfico. No, que eran una belleza las hijas. No, esta es mis casa de restauración. Hermano amado, una belleza. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Mire, puede ser que muchos estén pasando un proceso por el que Dios les esté pasando el tráiler encima, pero si Dios te ha bendecido y tú haces lo que Él te diga, Dios te va a dar más. Sí, porque yo estoy consciente, como cristianos, hemos sido bendecidos. Levanten su mano, ¿quién ha sido bendecido? Piensa que fue lo mejor, se equivoca. Dios tiene preparado que los últimos días, los últimos años de usted serán mejores y mayores que todo lo que antes ha recibido. Serán mejor. Dele fuerte la alabanza al Dios bendito que te ha dado palabra, te va a dar más palabra, te ha dado revelación, el Señor hablará tu vida, te ha dado unción, el doble tiene para ti. Hermano, tu familia será mejor. Antes se veía hermosa, se va a ver la mejor familia. Dele gloria al bendito. Dios va a hacer una obra en los últimos días, los últimos años. Cristo viene pronto, pero lo mejor de Él está por venir. La gente muchas veces, yo lo entiendo, también soy humano, lo entiendo, y uno dice, pero es que qué gloria aquella que viví. Yo también, está mi esposa, sobre todo ella está mi hija, pero está mi esposa, que podemos decir, hemos vivido cosas hermosísimas en Dios. Hermosísimas, así, unas glorias, manifestaciones, milagros de Dios. Pero eso es hermoso, pero lo que viene es mejor, hermano. Lo que viene es mejor. A veces la gente dice, pero es que antes tenía yo. Antes tenías, pasas el proceso, el doble te da el Señor. Hermano, amado. Y no solo eso, porque dice la gente, bueno, dice el pastor, que los últimos días serán los mejores porque ya me siento mal. No, cálmese. ¿Qué dice el verso 16? Después de esto, vivió Job 140 años. ¿Cuántos había vivido antes? 70. Le dio el doble de vida de lo ya vivido.
En el nombre de Cristo Jesús hay vida para usted. Hay vida para no se han acabado sus días. Hay vida para usted. Hay vida para usted. Hay vida. El Señor tiene vida con fuerza, con salud, con vigor, caminando, alabándole, bendiciendo su nombre, hermano. Pase el proceso, páselo, no se quede a medio proceso. Ay, es que me está llevando la trampa, que no te lleve. Dios va a ayudarte a pasar. Tal vez lo que se necesita es hacer algo por los demás, porque uno solo pide, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Está bien, pero y los demás, pida aún por los que le han hecho daño y Dios los saca de ese proceso para darle lo mejor. Así es el Señor. Lucas capítulo 5, verso 39. Lucas 5, verso 39. Ay. Y nadie después de beber vino añejo, nadie desea vino nuevo. En una ocasión creo que le compartí un poquito de esto. Este es el vino postrero. Verso 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. La historia es esta. Espérame. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, donde están las famosas bodas de Canaán, ¿se acuerda? El Señor Jesús es invitado a las bodas. Van sus discípulos, va María, van todos. Y entonces resulta que en esas bodas hubo algo que fue muy peculiar. ¿Qué pasó? Ayúdeme, por favor. Se terminó el vino. El vino que propiamente representa el gozo del espíritu y usted lo que quiera. Pero en esa boda se acabó el vino. En las bodas judías dan vino bastante, fíjese usted. Bastante. Y si es así o no es así. Sí, no solo en tiempo bíblico, así es. Y bueno, no le estoy diciendo nada. Y la cosa es que se acabó el vino. Y cuando se acabó el vino, entonces ya le dijeron a Jesús, se les acabó el vino. Como diciendo, actúa, haz algo, tú puedes. ¿Y qué contestó el Señor? Dijo, mujer, ¿a ti y a mí qué? Si se les acabó, problema del novio. Porque déjeme decirle que el novio es el responsable que en la fiesta haya vino, que haya gozo, que en el matrimonio esté gozoso el matrimonio. Es de los dos, pero a los ojos de Dios, el responsable es el varón. Si tiene un matrimonio así como que está medio amargado el matrimonio, revise usted si no se le acabó el vino. Responsabilidad del novio es dar el vino. Y entonces la escritura dice que el Señor de Jesús dijo, bueno, está bien, llenen pues, habían 6 tinajas para el rito de la purificación, llénenlas de agua, porque hasta vacías estaban, y las llenaron de agua. Entonces ya le dijo, a ver, toma un poco del agua que llenaron ahí, toma un poco y llévaselo al maestresala, que era el chupador, no, era el que probaba. En todas las fiestas siempre hay un maestresala, pues. Sí, yo conozco varios que en las fiestas todavía están de maestresala, siempre tomando de todas las mesas, pasan. Y denle el maestresala. Y cuando se lo llevaron al maestresala y lo probó, llamen al novio. Y llamaron al novio y le reclamó. Le dijo, a ver tú, novio, ¿por qué haces esto? ¿Qué cosa hice? Todo hombre siempre primero da el mejor vino. Después, ya que están medio surumbos, da el vino el peorcito. Oye, sí, porque ya no muy lo siente, pues ya lo que sea baja. Perdóname, que es así o no en las fiestas. Pero siempre da. Hermano, no estoy hablando de otras cosas. Juan capítulo 2 le estoy citando. Todo hombre siempre da lo mejor primero. Esta es la clave
hemos de entender. No importa que en alguna ocasión lo haya dicho, lo vuelvo a repetir como dijo Pablo, porque los hombres, le iba a decir así son, no, así somos. De primero, lo mejor. Mi vida, ¿dónde te pongo? ¿Para enamorarla? ¿Para enamorarla? ¿Para que me haga caso? ¿Para que dé el sí? ¿Para que todo le da lo mejor? El hombre es así. Y al final, en vez de mejorar, al final da lo peor. Claro, ya la tiene, ya está con él, lo que sea. ¿Por qué su mejor carácter no se lo da después? ¿Por qué solo cuando eran novios? ¿Por qué solo cuando le pidió casarse? ¿Por qué su mejor tiempo? Su mejor sonrisa, los versículos que le enviaba, hasta le buscaba los versos bíblicos que se acomodaban. Era la rosa de Sarón, el lirio de los valles, hermano, las tarjetitas de ahora de postales electrónicas. Y ya que la tiene, ¿por qué no le da lo mejor? Dígame. La mejor calidad en todas las cosas. Y le dijo, porque todo hombre primero da el mejor vino y después el inferior, pero tú, el maestresala hablándole al novio, tú lo hiciste al revés. Diste, sí, un muy buen vino al principio, pero este que estás dando ahorita es pero mucho mejor, no sé de dónde lo sacaste. Claro, el maestresala no sabía que el que estaba dando ese vino excelente, ¿quién era? El Señor Jesús. Él pensó que se lo estaba dando el novio. Y mire, y el Señor, callado, no dijo nada, porque aunque él lo había dado, le dijo, el que merece el mérito en toda boda, el que la responsabilidad era del novio, que a él sea. Por eso es que cuando usted puede hacer algo por su matrimonio, ay, es que yo me lucí con esto, en realidad es el Señor el que le está dando para que pueda usted tener contenta a la mujer, vamos a decirlo de alguna manera. Pero lo importante del caso que quiero decirle es que el hombre da primero lo mejor y después está lo peor. El Señor Jesús no es así. El Señor da primero lo mejor y después lo excelente, porque Él no le da después lo peor. Él siempre reserva lo mejor de lo mejor para el final. Aprenda esto. Y esto como varones, y también ustedes como mujeres, también no se hagan la quitada. También así debe ser. Hermanos, mire, en su matrimonio, no solo como marido o mujer, como en su paternidad o como hijos, en su relación, como estudiantes, como cristiano, si usted ha dado lo mejor, ay, pastor, es que yo he dado lo mejor, he trabajado en la obra, he hecho oraciones, he dado mis ofrendas, he servido, he acarreado esto, pues está bien, pero ahora le toca, sea como Cristo, no sea como cualquier hombre, dé lo mejor para su esposa, para su familia, para Cristo, para la gente, para Dios, para el pueblo, para todo, porque viene lo mejor de Cristo. Hablando del vino, ¿cuándo va a dar lo mejor? Cuando Él sea novio en las bodas del Cordero, va a dar Él el vino, porque Él es el novio en las bodas. Así es que si cree usted que en los cultos nos gozamos y me gozaré, y usted está salido, bueno, rebosante así, espérese que estemos delante de Él en aquella boda. Ahí va a ser el mejor de los gozos. Dele alabanza al Dios bendito de la gloria. Mire, el vino postrero es mejor que el primero. ¿Cuántos dicen amén? Ya tengo que terminar. Y de ahí, aquí le tenía yo, los siervos postreros, los que empezaron a servir después, van a ser más bendecidos que los que empezaron a servir primero. Es lo que, aquí le tengo las citas bíblicas desde Aarón, sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar, Mateo capítulo 20, con los siervos que empezaron a trabajar desde cuándo. Los postreros son los primeros que les pagan. El pueblo del Señor, hubo un pueblo, Israel.
Ay, pueblo del Señor. ¿Cuál es el pueblo postrero? Me deja decirle así, sin tanto nada más, es que este es de usted, pues. Dice Éxodo capítulo 4, verso 22, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Quién es el primer pueblo? Israel. Ahora, Salmo 22, verso 30 y 31. La posteridad, último, la posteridad, no Israel, sino la posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer, porque en el Salmo 30, ni 22, ni usted ni yo habíamos nacido, pero así va a ser, dice Oseas 1:10. Y sucederá, final del verso, sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, como antes, este bolo, ¿qué pueblo de Dios va a ser? Esta que se va a meter ahí con la bruja, ¿qué pueblo va a ser? Este malcriado, este desobligado, este mujeriego, esta hombrera, pues para empatar el partido. ¿Qué va a ser pueblo del Señor? ¿Y qué? Donde se les decía, no son mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Oseas. Y dice Romanos 9, 23 al 26. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros. Por favor, diga conmigo, nosotros. Nosotros. O sea, nos preparó de antemano para gloria de Él, a nosotros. A quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino de entre los gentiles. Como también dice Oseas, a los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Porque los judíos dicen eso. ¿Sabe qué dicen de los cristianos? Dicen los judíos, es que nosotros fuimos los elegidos, ciertamente, los primeros elegidos. Y dicen ellos, además dicen, por nuestras obras, porque nos esforzamos por estudiar la Torá, por cumplir la Torá, por hacer mandamientos, por hacer... Qué bueno, gloria a Dios. En cambio esos, y despectivamente nos tratan, y dicen una palabra, los cristianos, ¿esos qué? Esos no hacen nada. Esos cambiaron el Shabbat por el domingo. Esos no merecen. Esos no hacen obras. Esos. Y digo yo, ¿es cierto? La verdad es que las bendiciones que tenemos no es por lo que hacemos. Es porque el Señor nos escogió. Y ciertamente tienen mucha razón. Nosotros no éramos llamados hijos de Dios. Pero ahora, esos somos hijos del Altísimo. Hijos adoptados, ¿se acuerdan? Porque vosotros sois Iglesia de Cristo, Casa de Restauración Ebenezer de Chiapas. Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión suya, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pues
Vosotros, en otro tiempo, no eran pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. En otro tiempo no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia, porque los postreros vienen a ser mejores y mayores que los primeros. Dele una ofrenda de palmas al bendito. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, Dios altísimo.